Continuando con los trastornos de la orientación, les voy a hablar acerca de la autotopagnosia, que se define como la incapacidad para reconocer o para localizar las diversas partes del cuerpo. Este es un desorden neurológico en el que la persona afectada es incapaz de ubicar las partes de su propio cuerpo. A nivel anatómico, las lesiones suelen ser más frecuentes en el hemisferio no dominante. En cuanto al sistema nervioso, las áreas 5 y 7, que son las áreas formadoras del centro somatoestático de la asociación, que se ubican en la región parietal superior, se van a encontrar afectadas, al igual que el área asociativa de información auditiva, visual y somatosensorial del giro angular. A nivel inmunológico, va a haber un aumento en la producción de las citocinas, de las prostaglandinas, de las quimiosinas, del glutamato y del ATP, localizados en una subpoblación de nociceptores en las fibras C y A delta. A nivel endocrinológico, vamos a tener que las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo controlan el cortisol, y estos a su vez sintetizan y secretan hormona liberadora de corticotropina al sistema portal hipofisiario, misma que va a alcanzar neuronas del lóbulo anterior de la hipófisis y las estimula para sintetizar y secretar ACTH. Otro de los trastornos de la orientación es la doble orientación, caracterizada porque el sujeto es capaz de orientarse en determinados instantes, o bien es una mezcla entre la situación real y elementos irreales anormales. A nivel anatómico, afecta el hipocampo, la corteza entorrinal y el núcleo caudado. A nivel del sistema nervioso, se va a encontrar alteraciones en el sistema límbico, especialmente en el hipocampo, en el sistema hipocámpico, especialmente en la corteza entorrinal y en el núcleo caudado. A nivel inmunológico, hay una desregulación de los linfocitos T, CD8, de los linfocitos NK, natural killer, y de los linfocitos B. Y a nivel endocrinológico, va a haber una alteración de los corticosteroides y la concentración de dopamina es un dato relevante en esta psicopatología. Otro de los trastornos de la orientación es la desorientación amnésica, caracterizada porque se da por alteraciones de la memoria. Y esta desorientación aparece en los síndromes demenciales y en el síndrome amnésico de Korsakoff. A nivel anatómico, va a haber una afectación en el hipocampo y en la amígdala. A nivel del sistema nervioso, va a haber alteraciones en el tálamo, específicamente en el núcleo anterior y medial, en el hipocampo, en la amígdala. A nivel inmunológico, hay una alteración de los linfocitos T. Y finalmente, a nivel endocrinológico, numerosos estudios han demostrado el descenso generalizado de las concentraciones de neurotransmisores, específicamente de acetilcolina, dopamina, serotonina, GABA, glutamato o triptófano. En cuanto a la desorientación apática, primero, esta se la define como una desorientación que se presenta en determinados pacientes esquizofrénicos residuales y que se da debido al desinterés de estos por todo lo que les rodea. Estos individuos tienen la capacidad para orientarse, pero esto no les interesa en lo más mínimo. En cuanto a las características anatómicas, esta afecta la corteza vestibular y el hipotálamo. A nivel del sistema nervioso, va a haber problemas en la formación reticular, en la corteza vestibular, en el sistema reticular activador ascendente, en el hipotálamo y en el locus coeruleus. A nivel inmunológico, hay una alteración de los macrófagos y citocinas como interleucina 6. Otro trastorno de la orientación que se puede ver afectado es el de la orientación personal. En sí, la orientación personal significa que el individuo conecta con su propio yo, con su vida personal,
A su vez conoce su nombre, su edad, su fecha de nacimiento y reconoce a sus familiares más directos. Las características anatómicas son que afecta a la corteza vestibular y al hipotálamo. A nivel del sistema nervioso, va a encontrarse alteraciones en el sistema límbico, específicamente en el hipocampo, la amígdala cerebral también. En el sistema hipocámpico, en la corteza entorrinal y en la corteza prefrontal. A nivel inmunológico, afecta a los linfocitos T y B, a los linfocitos natural killer, a los monocitos y a los macrófagos. Y a nivel endocrinológico, va a haber una desregularización de la producción de noradrenalina y vasopresina. Otro de los trastornos de la orientación es la desorientación autopsíquica, en donde el individuo es incapaz de identificarse a sí mismo, es decir, es incapaz de dar su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, entre otros datos que debería conocer. En los primeros momentos de la desorientación temporoespacial hay orientación auto y alopsíquica. Entre las características anatómicas, esta va a afectar el hipocampo y a la amígdala. A nivel del sistema nervioso, vamos a encontrar alteraciones en el sistema límbico, especialmente en el hipocampo y la amígdala, en el sistema hipocámpico, especialmente en la corteza entorrinal, y finalmente en la corteza prefrontal. A nivel inmunológico, repercute en los linfocitos, las células natural killer, los monocitos y los macrófagos. A nivel endocrinológico, va a haber una desregularización en la producción de noradrenalina y vasopresina. Otro trastorno de la orientación es la orientación confabulada. En la orientación confabulada, o también conocida como falsa orientación, el sujeto se considera orientado y proporciona datos respecto a su ubicación, espacio temporal o también quién es, pero las respuestas que proporciona son irreales y elaboradas por el propio sujeto, ignorando las respuestas que sí son reales. A nivel anatómico, afecta al hipocampo, a la amígdala y también se da generalmente en lesiones del lóbulo parental. A nivel del sistema nervioso, este va a afectar al sistema límbico, especialmente al hipocampo y a la amígdala. Y también al lóbulo frontal. A nivel inmunológico, hay una repercusión en la producción de linfoquinas y también de interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 12. Y a nivel endocrinológico hay una liberación de adrenalina y cortisol. Ahora, en cuanto a la psicopatología de la afectividad, vamos a tener que estas se dividen en hipertimia e hipotimia, que son trastornos cuantitativos. En primer lugar tenemos el amor, que se define como un fenómeno psicopatológico que se caracteriza por la excesiva jovialidad, tendencia a bromear y frivolidad. Se observan alteraciones del lóbulo frontal, especialmente en tumores. A nivel anatómico, se va a dar por lesiones del lóbulo frontal. A nivel del sistema nervioso, se va a encontrar alteraciones en la corteza prefrontal, específicamente en la corteza orbifrontal. A nivel inmunológico, hay una alteración en la producción de linfocitos T colaboradores y citotóxicos. Y finalmente, a nivel endocrinológico, hay una alteración en la producción de acetilcolina. Otro de las psicopatologías de la afectividad es la hipomanía. Este es un estado afectivo caracterizado por un ánimo persistentemente expansivo, hiperactivo o irritable. También está caracterizado por pensamientos y comportamientos que son producto de este ánimo, que se distinguen de un estado de ánimo normal. Las características anatómicas son la dilatación de los ventrículos y anomalías en los lóbulos frontales y temporales. A nivel del sistema nervioso, hay un menor volumen de la sustancia gris,
también hay anomalías funcionales de la circunvolución frontal superior izquierda, la circunvolución frontal medial y la ínsula izquierda. A nivel inmunológico, hay una alteración en los linfocitos T colaboradores y citotóxicos. Y finalmente, las características endocrinológicas son que habrá una alteración en la producción de la noradrenalina, dopamina y serotonina. En cuanto a beatitud y éxtasis, este es un estado de plenitud máxima, usualmente asociado a una lucidez intensa que dura unos momentos. En cuanto a sus características anatómicas, el funcionamiento va a estar anormal en el eje hipotálamo-hipoficiario y también en la amígdala. A nivel del sistema nervioso se van a encontrar alteraciones del sistema límbico, especialmente en la amígdala y en la corteza prefrontal. Las características inmunológicas de la beatitud y éxtasis es que va a haber una alteración en las células derivadas de células TH1 y TH2 y una sobreproducción de la serotonina y norepinefrina a nivel endocrinológico. Otro de los trastornos de afectividad es la alegría vital, en donde el individuo siempre se va a encontrar riendo o siempre está muy feliz. Incluso puede llegar a perder control de la situación y deja de ser objetivo. A nivel anatómico, hay una afectación en el sistema límbico y en la amígdala cerebral. En el sistema nervioso, hay unas alteraciones en el sistema límbico, específicamente en la amígdala y en la corteza prefrontal. A nivel inmunológico, tenemos que va a haber una alteración en la producción de células derivadas de las células TH1 y TH2. Y finalmente, una sobreproducción de serotonina y norepinefrina a nivel endocrinológico. Ahora, otra de las psicopatologías de la afectividad que mencioné eran las de hipotimia, en donde tenemos en primer lugar a la depresión, que se define como una enfermedad o trastorno mental que está caracterizado por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. A nivel anatómico, hay cambios en la simetría cerebral, disfunción de la corteza prefrontal. A nivel del sistema nervioso, va a haber unas alteraciones en el sistema límbico, específicamente en el hipotálamo e hipocampo y en la amígdala, y también en la corteza prefrontal. A nivel inmunológico hay un incremento en el suero de los siguientes elementos: de linfocitos, de fagocitos, de receptores de interleucina 21, de las citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta e interleucina 6. Y finalmente habrá una disminución en la serotonina y alteraciones en el cortisol y dopamina a nivel endocrinológico. Otro de los trastornos de la afectividad es la melancolía, que es un estado de aguda tristeza, un profundo sentimiento de pesimismo y un gran desánimo y pérdida del interés por la vida en general. A nivel anatómico, este se debe a una disfunción de la corteza prefrontal. A nivel del sistema nervioso, van a encontrarse alteraciones del sistema límbico, específicamente del hipotálamo e hipocampo y de la amígdala. En cuanto a las características inmunológicas, hay un incremento en el suero de linfocitos, fagocitos, de las citoquinas inflamatorias. Y finalmente, a nivel endocrinológico, hay una disminución de la producción de serotonina. Además, las neuronas hipotalámicas secretan la hormona liberadora de corticotropina para dirigirse a la glándula pituitaria anterior y estimular la producción de la hormona adrenocorticotrópica, que a su vez estimula las glándulas suprarrenales para producir cortisol. El cortisol proporciona una retroalimentación negativa al hipotálamo que desactiva la respuesta al estrés y disminuye a su vez los niveles de cortisol. Este vendría a ser el mecanismo endocrinológico. Finalmente,
Otro de los trastornos de la afectividad es la autopunición, que es un mecanismo de defensa por el que el individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, infligiéndose a sí mismo un castigo para liberarse del sentimiento de haber cometido una falta. A nivel anatómico, va a haber una alteración en la corteza prefrontal, en la corteza premotora, en la parietal, en la región dorsal y posterior del cíngulo también. En cuanto a las características del sistema nervioso, va a haber unas alteraciones en los núcleos de Raphe que regulan la impulsividad y la agresión. A nivel inmunológico, hay una alteración en la interleucina DH y cortisol. Y finalmente, a nivel endocrinológico, hay una alteración de la producción de dopamina. Esto sería todo acerca del tema. Gracias por escuchar.